Estamos de regreso en un artefacto más. Aquaman está acá. ¿Cómo estás, Aquaman? Muy bien, mijero. Edgar. Edgar, así es. Pues nadie te ubica como Edgar. Mi jefa. Oh, sí. Sí. Pues ella te puso. Ella me puso así, pero sí, Aquaman para la bandita. Pero no hay... O el Chayo, me dicen también ahí en Ciudad Granja. ¿En serio? ¿Eres de ahí o qué? De ahí soy, de Ciudad Granja, Simón. Es born and raised en Ciudad Granja. Pero eres de acá, o sea, de Guadalajara, zona metropolitana. Sí, de Guadalajara. Yo nací en Santa Tere, ahí en un hospital que ya no existe. Creo que se llamaba Santa Mónica, Clínica Santa Mónica. Ah, huevo. Creo que sí, ¿no? ¿O no? No sé, algo así me ha platicado de mi jefita. Pero nomás ahí naciste, ¿no? Es como que era tu barrio. No, yo de mi barrio Ciudad Granja, desde niño, sí. Qué chido. Está bien perros Ciudad Granja. Está chido, cómo no. Es una colonia muy bonita, llena de árboles y calles grandes. Y se ha conservado, además, como que ha conservado esta esencia, pues, ¿no? Que de sí, tiene... Ahora, por ejemplo, en estos días que anduve por ahí paseando, sí ya hay pues, obviamente esto de que le llaman la gentrificación, ¿no? O sea, edificios y tan de moda. Gente ya... pues que no es originaria de ahí, digamos, porque muchos años Ciudad Granja fue como de familias que se conocían así, ¿no? Que los González, que los Hernández, que esto, que el otro, y eran así casas muy grandes, granjas de... Pues por eso se llama Ciudad Granja. Claro, sí, claro. Y era como lejos, ¿no? Yo me acuerdo que hasta Ciudad Granja. Sí. Ese terreno donde vive mi familia era en un principio de mi bisabuelo, imagínate... Desde la Revolución, por allá. No sé tanto así. Sí, no eres tan viejo. Güey. No, yo no, mi bisabuelo. Me refiero a que pues sí viene ahí la raíz muy profunda, ¿no? De Ciudad Granja. Oye, ¿cómo iniciaste la música? ¿Cuál fue tu acercamiento a la música? ¿Fue por tu familia? ¿Hay alguien que se dedica a este rollo? Sí, pues en realidad casi todos, de ahí justamente de mi familia de la granja. Mis tíos, mi papá, mis primos, todos se dedican o el 80% se dedican a la música, al mundo del grupo versátil. Yo recuerdo pues desde niño así tener una batería Ludwig ahí a un lado de que era de mis tíos y que me enseñaban a tocar, no sé, Cómo te deseo de Maná y cosas así, ¿no? ¿Le pegas a la batería? No, realmente no. Pues como así de... Por pegarle, Por pegarle, sí. Y me acuerdo alguna Navidad que nos regalaron a un primo y a mí, al Alex, un saludo para el Alex, el mismo teclado nos llegó de Navidad, sí, un Casio, y fue como donde entramos al mundo de la música por ahí, sí. Pero no te era ajeno, pues. No, pues sí, por ejemplo, recuerdo mucho ver ensayar a mis tíos en el versátil que tenían, y que había un personaje que cantaba bien chido de Cuba, que resulta que es el papá de los Afro, ¿no? El Henry. Henry, papá. Claro, don Henry. Él cantaba con mis tíos, Simón. Y pues diario ahí andábamos viéndolos ensayar y que sacando canciones, yendo a las tocadas y ya empezamos después poquito más a crecer y a hacer chalancillos y a jalar cables y... O sea, ¿sí aprendiste de todo? Sí, Simón. Tiene un valor especial, la neta, es que cuando ya te dedicas a esto y el hecho de poderle como que decir a tu equipo de trabajo, güey, o sea, yo sé cómo se hace eso. Claro. No es como que llegué y nomás estoy mandando. Simón, exactamente. Puedo montar todo yo, cabrón, ¿no? Sí, no, pues conoces todo el teje y maneje del mundo de la música. Y es bien chido, como dices, claro, haber pasado pues todavía hasta la fecha lo hacemos, andamos ahí. Como dices tú, de todólogos, ¿no? Pues sí, cabrón. Que producción, que componiendo, que roadie, que la bailarina. Y entonces tu primer como chamba fue esa de jalacables. Sí, mi papá en un momento decide salirse del grupo de sus hermanos y comienza su propio versátil. Yo soy el hijo mayor. Entonces sí, en algún momento me dice, oye, carnal, voy a necesitar que le eches ganas al teclado porque vas a debutar muy pronto. No mames. Y como a los 11, 12 años más o menos ya estaba yo empezando a tocar mis primeras canciones en el versátil de mi jefe. Y ya vamos a decir, quizá 14, 15, ya era el tecladista del versátil, ¿no? Güey, te aventó el pedote. Sí, mon. Hay dos cosas con el versátil que a mí me parecen, que lo respeto muchísimo. Una es que está muy perreado, está amafiadito y tiene sus cosas. Sí. La otra es que es una escuelota. Claro. Sí, es la primaria. Sí. Ahí está, pues un montón, porque justo tocas un montón de estilos y es como una introducción del mundo de la música, ¿no? Del business, de cobrar, de conectar, de moverte, de las giras, etc. Exacto. Por el lado del music business es una escuelota. Pero la música, porque tocas, pues, de
ahora sí que de todo, o sea, ahora sí que versátil, güey. Versátil, claro. O sea, empezaste ahí a afrontar, pues, de que la cumbia, que esto también rock. El jazz, lo de bossa nova, canciones así de Glenn Miller, Ray Conniff, Pérez Prado, y luego, pues, como dices, ¿no? Las cumbias, las sonoras, hasta lo más nuevillo. Lo más nuevillo, que en aquellos entonces era, no sé, pues, Timbiriche y cosas así, ¿no? Que era como que para los jóvenes. ¿Qué edad tienes, Aquaman? 39, No, carnal. pues, pero, bueno, es que estabas muy morro. Sí, empecé muy morro, sí. Sí, o sea, el todos para arriba, todos para abajo. Todos para abajo, el venado, el baile del perro, follow the leader, todo claro. ese cotorreo, ¿no? Y aparte como tecladista, pues no solamente como que el lado, digamos, pianístico, sino además tienes que acompañar, o sea, hacer los metales y hacer cuerdas. Fíjate que en ese grupo, usábamos mucho las secuencias. Era cuando recién empezaban a hacer ese cotorreo. Uh-huh. Mi jefe alguna vez tuvo una discusión con el bajista y le dejó colgada la chamba hacía 10 minutos de empezar a tocar en una boda. No. Y me acuerdo que dijo mi jefe, es la última vez que me pasa esto porque, pues sí, te pueden hasta demandar, te pueden meter hasta la cárcel, ¿no? De incumplimiento de un contrato así. Y fue cuando se mandó comprar un teclado que traía de estos disquetes de 3.5. Y entonces ahí pues venían grabadas la secuencia, ¿no? El bajo, baterías, trompetas, todo esto. Y yo las disparaba. Fue como una de las chambas que tenía. Disparar las secuencias y entonces yo ya podía quitar ciertos elementos y tocarlos ya con... O sea, si no hay bajista, o los desmuteabas. Ajá, exactamente. Chido. Exactamente. Iban trompetas y las muteaba. Que no va a haber metales, las dejaba sonar. Perro. Sí, mon. Ahí era completamente MIDI, ¿no? O sea, eran MIDIs, dependía exactamente. mucho que tu teclado fuera bueno. Eran exactamente MIDIs, sí. ¿El teclado era tu jefe? El teclado era mi jefe, Simón. ¿Qué era entonces, te acuerdas? Era un Yamaha PCR 630. De hecho, bueno. Ahorita lo tienen mis hijos allá en Puerto Vallarta. ¿Lo tienen? Se los regalé a ellos. Me mandaron un video hace como una semana. Papá, mira. Y güey, ahí. Pues es grandecito, ¿no? Es un tecladillo más o menos, Simón. ¿Qué es 4 octavas? No, creo que son 4, sí. ¿No? Uh-huh. Pues está bien, ¿no? Está bien, Sacaba la chamba y sí, todo. En su momento era tecnología de punta, ¿no? Claro. Era así como lo más nuevo que había. Y esos, o sea, no les cabían tanto, pero también los MIDIs no empezaban nada. No empezaba nada. Yo recuerdo así más o menos de que habían 30 canciones, 28 canciones. Y traías muchos disquetes. Y traía una caja llena de disquetes. Aparte yo hacía las secuencias también. Una de las primeras chambas que tuve... algunos versátiles que usaban ese tipo de MIDIs me mandaban a hacer rolas que no existían en la red, pues, ¿no? Que tú buscabas, no sé, por ejemplo, a Dios le pido de Juanes, ¿no? Y era así como que, oye, esa no está, hay que mandarla a hacer. Cobraba 500 pesos y ahí estaba yo sacando el bajo y sacando las guitarras y chichichín, y todo, ¿no? No mames, ¿en qué programa, güey? En el teclado las hacía. ¿En el mismo teclado? En el teclado, sí. ¿Neta? Sí, tenía una opción que te abría 16 canales, entonces en el primero empezaba con el bombo, en el segundo hi-hats, tarola y luego ya el bajo y empezaba a armonizar y así ya. Como que cobrabas barato, sí, era barato. Bueno, para el tiempo estaba bien. Estaba ¿no? bien. Y la neta estaba morro. Y lo disfrutabas. Lo disfrutaba y aprendí como un poquito a componer, aunque en ese entonces era sacar canciones de otros. Después yo jugaba a hacer mis propias rolas con ese teclado, ¿no? Y hacía decir, a ver, cómo esta idea estuvo chida, esta progresión de acordes está locochona. Y así ya empezaba a componer mis... Claro, pues robas poquito y agarras ideas, empiezas como a entenderlos, por lo menos la estructura de la canción, ¿no? Aquí estás viendo las cosas que medio que se repiten, o son como un denominador. Casi en todas las rolas, la intro dura tanto y luego después el coro, el segundo. Sí, dos vueltas y entramos, sí, exactamente. Y el tipo, y modular y todo este tipo de cosas. Sí. ¿Tu educación musical fue así más, digamos, por la libre? ¿O si escuela y ese rollo? Bueno, primero, en un principio mi jefe me enseñaba, mi papá le gusta mucho el jazz y la armonía moderna y así. Vivíamos en un rancho allá por Arandas, se llamaba San Nicolás. No teníamos luz, era así. Mis papás son maestros de primaria también. Entonces, cuando les dan su plaza para trabajar de maestro, los mandan a ranchear. Tienen que ir hasta bien lejos, ¿no? Entonces nos fuimos a vivir para allá. Y me acuerdo que mi jefe me decía, si me pones aquí las notas que lleva la escala de sol y la escala de la,
te voy a prestar el carro media hora. Y pues no manches, era un niño de 8 años, de 9 años, estaba todo el día ahí buscando y decía, no, ¿qué es esta? ¿Y qué todo? Y ya le decía, estas son SAS, y me prestaba un Datsuncito que tenía, y ya me iba a andar persiguiendo correcaminos entre las tunas y los nopales. Qué tío, la motivación. Sí, ya después regresamos a Guadalajara. Y mi jefe estudió con Mario Romero, no sé si... Sí, claro. Bueno, pues ahí me metió. Yo me aventé el curso de Mario Romero 3 veces, el mismito. Yo creo que Don Mario fue maestro de el 90% de los músicos de Guadalajara. Sí, todo el mundo pasó por ahí. Pues sí, claro, era pues una institución, ¿no? De la armonía moderna aquí en Guanatos. Y además, medio que la única opción, porque además... También. Un tiempo pre-redes social, pre-internet. Pre-internet, sí. Que no... No había forma de saber cosas, ¿no? Así que... Pues la otra era meterte a la escuela de música. Pero era otra escuela, o sea, como dices, otra... Sí, pues ahí vas para la orquesta. Ajá, música clásica y sí que te hablaran, no sé, tal vez de acordes treces o de ciertas onditas más, pues como armonía moderna, no existía. Era o con Mario o con Mario. Sí, o con algún otro compa. Alguno otro sí debería de haber, sí. Pero bueno, sí, yo estudié con Mario Romero. Después ya tuve algunos maestros como de instrumento. Alonso Novoa se llamaba uno, que ya era más específico del teclado, de técnica de los dedos y todo esto. Y algunos más que se me podrá olvidar el nombre, pero sí, maestros particulares básicamente. Oye, y en tu camino, pues digo, encontraste pronto el business en la música, que eso es muy bonito también. O sea, pronto ya te compras tus propias cosas. Sí. Trabajando en lo que te gusta. Sí. Pero ¿cuándo viene como que lo original? ¿O todavía tardó mucho? Pues justo como te decía, en algún momento haciendo las secuencias estas me di cuenta que podía hacer mis propias invenciones o rolitas. De hecho, la primera, me acuerdo bien clarito, la primera que hice no era ni siquiera una canción. Era como una especie de efectos especiales que tenía el teclado. Y haz cuenta que era así como un sonido de viento y una tormenta. Y luego se oían unos pasos. Y que se abría una puerta y se cerraba y se oía un grito. ¡Ah! Y unos balazos. Entonces yo dije, esto es como hacer una película, ¿no? Me encantó. Y fue justo cuando también dije, ¿sabes qué? Sí me quiero dedicar a esto. Sí me gusta la música como para dedicarle... O sea, medio al principio sí lo veías como de... Pues claro, lo que hace mi jefe. Pues sí, pues es como que yo quiero jugar, ¿no? A mí pásenme la pelota y andar en la calle con mis amigos o así. ¿Y si sentías un poco eso? ¿Que te quitaba un poquito de niñez ese rollo? Sí. ¿A poco? Recuerdo haber escondido mi teclado algunos meses porque ya no quería que me dieran clases y... Neta. Y lo sentía medio forzado, como que era una cosa que mi jefe, él quería sí o sí, y yo decía, está bien pues, pero para mí es un juego más, déjame ser niño, ¿no? Sí, güey. O sea, si fue medio Luis Rey, tu jefe. Coño, Edgar. Más o menos, ¿eh? Oye, ¿eres el más grande? El ¿De mayor. ¿Cuántos hermanos? Somos 5 en total. Tengo 4 carnales, o sea, 3 hombres y una hermana y conmigo 5. ¿Y la hermana que es la más chica, no? Casi, todavía hay uno más chico que ella, pero sí. Pues le tocó súper celada, súper cuidada, ¿no? Pobrecita, saludos. O sea, aguas con el güey que la pretendía, cabrón. Más 4 hermanos. 4 hermanos, ¿verdad? Y gandallas. Y luego tú, yo no sabía que eras tan alto, güey. Apenas te conocí 100 personas, no sabía que eras tan alto. Pues sí, de repente sí llegas. ¿Qué pasó con mi hermanita? ¿Qué onda? ¿Tus hermanos por ahí, por el pelo? Sí, bueno, el que sigue después de mí también está más o menos de mi altura. Y también así de big size. Y ya los otros estaban un poquito más chaparritos, el Davidson. Pero pues en bola. En bola, sí. Hasta los mayates pican, dicen. Oye, y tu rollo de entonces ya a componer o a pensar en hacer otra banda o en hacer algún proyecto aparte, ¿cuándo llegó? Uh-huh. Sí, más o menos en esa época también del versátil yo ya tenía esas inquietudes. Y como clásico, ¿no? Con tus compitas de ahí del barrio, que de ahí de Ciudad Granja empezamos a hacer bandas de música original, a componer. Y tenía ahí otro amigo que se llama Eric, que tenía su proyecto así parecido a Nirvana, como Groncherón. Habían ganado un concurso justamente en el Cultural. Y bueno, pues por ahí me empezó a gustar a mí Nirvana y me empezó a gustar los Doors, los Beatles y todo esto. Y es como pues clásico sueño de todo, ¿no? Que quiero hacer mi banda y andar de gira y todo eso. Sí. ¿Pero ahí qué sería? ¿Como cerca de los 2000s? Ándale. ¿Del 2000? Ándale, o sea, 2000. Final de los 90. Los 99, 2000, por ahí. Sí.
Y al mismo tiempo trabajaba para el versátil de mi papá. Trabajé muchos años, no recuerdo si fueron 15 o no sé cuánto. Ay, güey. Pero sí en un momento ya de que estaba creciendo, que sí pensé, dije, si no hago algo, aquí me voy a quedar. Y en un momento le dije a mi papá, le dije, ¿sabes qué onda, jefe? Todo chido, pero pues no es mi sueño. Yo empecé a trabajar aquí contigo bien morro y tengo mis propias inquietudes y quiero hacer mis propias cosas. Entonces... me aventé un año más después de que le dije eso. Le dije, oye, ¿sabes qué? Consíguete otro tecladista. Porque para ese entonces ya era yo como su mano derecha, pues, ¿no? Le ayudaba yo a... No solamente tocando, sino... Sí, ya de que, oye, tenemos doblete. Tú te vas a tal lado, diriges a los músicos, cobras tanto, les pagas tanto, la camioneta aquí, esto. O sea, ya era, pues sí. Entonces, era un poco difícil salirme. Y le hablé con mi papá y le dije, ¿sabes qué? En un año consíguete alguien que me pueda reemplazar y me voy a ir a arriesgar a hacer música original. Y pues sí, así pasó. ¿Cómo lo tomó, güey? Se agüitó. Sí, pues sí. Se agüitó. Él ya se veía que tú ibas a seguir los pasos, a quedarte con el negocio, todo, ¿no? Tal vez sí. Y bueno, sí, me recuerdo que se agüitó, pero pues ni modo, pues así es esto, ¿no? Y empecé a tocar con bandillas ahí de mis compas, que no sé cómo se llama, un festival de Tonalá o algunas veces que tocan bandillas de punk y que no te pagan, pero ahí andas en el argüende, ¿eh? O sea, te saliste donde te pagaban para ir a pasar hambre. Sí. Pero es que es un camino que hay que recorrer. Era necesario, claro, era necesario. Y pues ahí andábamos, mijero, ¿cómo ves? No, pues sí, o sea, digo, ahora, por ejemplo, ahora que tú eres papá, no sé qué tan grandes están tus hijos, pero tal vez tu comprensión hacia tu papá puede ser un poquito más, ¿no? Lo puedes entender por qué se agüitó, por qué lo... Sí, obvio. Lo entendí también en ese momento, pero pues yo sabía que era la única oportunidad. Creo que ya estaba yo cerca de cumplir 27 o algo así. Y sí pensé, dije, si no hago esto, no tenía hijos, no estaba casado, no tenía nada de como un compromiso económico así real. Entonces podía arriesgar, ¿no? Podía decir, ok, este es el momento y si no es ahora, no va a pasar nunca, ¿eh? No, y bien pensado, porque luego hay mucha gente que ni por aquí le pasa. Y creo que, o sea, tenías razón. Pues sí. Porque esos años se nos pasan en chinga, güey. Y estamos hablando de que tienes 20 a 30, por ejemplo. Son bien importantes. Sí, es cuando tienes toda la energía y la juventud, ¿no? Y puedes, como tú dices, pues no ganar. Sí, porque en realidad no tienes compromiso. Sí. El más grande no. Sí, claro, pues vives en la casa de tus jefes, no pagas renta, de cualquier modo hay un taquito ahí o algo, ¿no? Sí. Así fue. Ese es el rollo. ¿Y el versátil de tu papá sigue? No, ya no. Él se retiró. No. De repente le salen ahí algún que otro huesillo y se va él, pues conoce muchos músicos, ¿no? Que una cantante, algún músico. ¿El que toca, me dijiste? Guitarra. Ah, él es guitarrista. Él es guitarro, sí. ¿Y tus hermanos también? Mis hermanos no, fíjate que Omar, el que sigue después de mí, toca un poco el bajo y la trompeta, pero nunca se dedicó a eso de lleno. Mi carnala sí escribe canciones, tiene por ahí algunas rolitas en YouTube, como trap o una onda así como esto que es más nuevo. Y el más morro, Cristian, ahorita él vive en Cancún. Él sí es el que a lo mejor poquito más toca el saxofón y anda ahí ¿Vive en Cancún? Vive en Cancún ahorita, sí. ¿Y allá toca? Está trabajando creo que en un complejo turístico, no sé exactamente bien si es Xcaret o algo así. Ah, cámara. Pero... Haciendo billetes, pero sí le gusta la música y anda ahí buscando Pues también puede hacer billete. Sí. Hay una industria cabrona. Sí, cómo no. Está durísimo. El turismo. Oye, ¿en qué momento tu banda cómo se llamaba? La banda medio nirvanesca que me dices. Interruptor. ¿Cantabas ahí? Cantaba. ¿Y cómo hiciste ese switch de ser tecladista a decir soy cantante? Pues puedo ser cantante. Pues se necesitaba, pues es como cuando no hay más, ¿no? Quedó ahí el sombrero volando. Creo que en un principio agarré la batería y también cantaba tocando la batería y después ya conseguimos un bataco y ya me fui ya como a las teclas y cantar, que fue ya como lo que sigo haciendo hasta ahorita. Sí, pues, te ¿no? quedaste así. Ajá. Sí, Interruptor, tuve varios proyectos, deja ver si me acuerdo ahorita cómo se llama, algunos,
Pero bueno, sí. También me acuerdo que empecé a ir a una estación de radio en C7 de ayudante. Así escuché que dijeron, oye, aquí estamos, si quieres venir a ayudar, no hay paga y ni nada. Pero dije, yo necesito aprender, ¿no? Y entonces empecé a ir a un programa que se llamaba Las 9 con usted, con Yolanda Zamora. Ok. Y ahí iba yo a traerles el café, las copias, contestar llamadas. Ya después leía yo las llamadas al aire y en el que llamó fulanito de tal y que quiere 2 boletos para la obra de teatro. Y así, ¿no? Y ahí me tenías que comportar. Sí, me empecé a mover en ese mundo también. Pero si era de horario, así fijo y todo. Sí, ¿cómo no? A las 9. A las 9. Había que estar 8:30 ahí para empezar a preparar así pues todo esto, ¿no? Que los micros y que cuánto tiempo duraba el programa? 1 hora. Ah, bueno, no era tanto, pero ¿diario? Diario. Ay, güey. Sí, no iba diario yo, pero pues sí, más o menos. ¿No ibas diario tú? Pues es que cuando no te pagan también está medio difícil. Y ni te pueden exigir, andarte ¿no? pagando tú solo tus autobuses y tu comidita pues y todo eso, ¿no? Todo. El desayuno, sí. Los tacuachis. Sí, ¿pasaron muchas bandas todavía? O sea, ¿sientes que fueron muchos intentos de muchas bandas distintas o no tanto? Sí, pero también como aprendizaje, como escuela. En algún momento Arturo Mayoral, no sé si lo conoces, me habló, él es muy amigo mío, me habló y me dice, oye, hay un proyecto chido, pero es música norteña, va a haber billetes, ¿no? Ah, no, pues vámonos. Y luego en un momento estaba tocando salsa también con el Jerry de Ex Plástico, el Jerry Trombón. Claro. En un grupo que se llamaba Son Candela. Ah, ahí también estaba. Sí. Y anduve pues ahí. ¿El piano? En el teclado, sí. Ay, güey. Son palabras mayores. Sí, carnal, la salsa. Yo nunca había tocado salsa. Me vio tocando el vocalista, creo que era de Veracruz. Y me vio tocando un día con mi jefe allá afuera del Walmart de Avenida Vallarta. Y pues el que está aquí por la estancia. Ajá. Y me dice, oye, tocas chido el teclado, andamos buscando un tecladista para la banda de salsa. Y ahí yo te paso más o menos, él tocaba el 3 cubano también. La timba, el montuno, el guaguancó, todas estas ondas muy de la música, pues sí, esas salsera. Afroantillana. Sí, que es otro mundo. Otro mundo, carnal, y está bien chido, bien divertido. A mí siempre me gustó, por lo mismo del versátil, pues todos los estilos. Me encanta la cumbia, me encanta el norteño, el rock, pues obviamente, ¿no? El electrónico, el funk, el cha-cha-cha. Todo tiene una cosita que cuando lo pruebas como la comida, ¿no? Que dices, esto me encanta. Y como la comida, hay mucha gente que es muy picky. También. Pero existe otro tipo de gente, en la cual yo me incluyo, que en realidad prácticamente son muy pocas las cosas que a mí no me gustan. Y con la música igual, ¿eh? Simón. Yo ¿No te pasa igual? Sí, también. Sí, más que nada, a lo mejor no tanto tu estilo, sino algo en específico que puedas decir, esta canción sí en especial no me gusta, no tanto el estilo, ¿no? También yo soy mucho de las letras. Si una letra me engancha o me pega así para que la cabeza dé vueltas, me gustan ese tipo de canciones, ¿no? Y no me importa ya tanto si tiene acordes o algo complejo de técnica o no, sino que te emocione, pues que digas. Que te emocione, sí, por supuesto. Sí. Oye, yo el otro día platicaba con mi amigo Iván Maldonado que venimos de una generación donde cuando te gustaba algo, o sea, tú eras rockero, ¿no? Supone, tenías tus pósters de Guns N' Roses. Entonces, si te gustaba Guns N' Roses, no podías decir que te gustaba Luis Miguel. Güey. Claro, era mal visto. O sea, era como de closet, güey, ¿no? Y había rolas por ahí de pop que me gustaban mucho en mi adolescencia y eso, pero que nunca le decía a nadie, güey. ¿No te pasaba esto o sí tenías más apertura por el hecho del ambiente del versátil y eso? Sí pasaba eso en general, digamos, entre los compas y todo. Pero yo al trabajar en el versátil, pues ya la carrilla esa ya la traía yo ya incluida desde por default, ¿no? Así de que ay, ese güey toca cumbia. El cumbiero. Y con el pelo largo, ay, sí, se hace el rockerito y cosas así, pues que era como carrilla y ya, pues, en un principio tal vez me afectaba, pero ya después se me empezó a resbalar y... Pues te curtiste pronto. Sí, carnal. Sí, pues sí, o sea, es que esa cosa sí medio te puede llegar a afectar, pero también eras como el meme, ¿no? Limpiándote las lágrimas con billetes. Sí, qué mal pedo. Sí, con camisas que compraban San Juan de Dios de grupos de rock. Ay, pobrecito. Exacto. Y ahorita actualmente, si hay algo que no te guste. Pues eso, el texto, cuando el texto es muy burdo o es muy...
preferiría no escuchar eso, tal vez, ¿no? Igual no soy de los que quita esa madre y la chingada y nada, pues que cada quien que escuche lo que quiere y no me molesta. Pero sí, como para decir que yo lo ponga en mi casa cuando estoy lavando los trastes, pues no. No, ahí te pegas unas reflexionadotas, güey. Sí, hay que escuchar Spinetta, güey. Wow, qué rico. No, pues lavando trastes porque dices, puta, es como un momento de introspección bien interesante, güey. Sí. ¿No? Ahí sí te vienen las ideas más chidas, ¿eh? Más chidas, exactamente. ¿Tus hijos qué edad tienen? 5, la niña, Giselle, y 7, mi hijo mayor. Estás Samuel. Ya están empezando a adoptar su propia música. Sí. ¿Y qué, por ejemplo, qué es? Jugamos a componer canciones. ¿Neta? Sí, pues los veo poco. La verdad es que la relación que tengo con la mamá de los niños no es la mejor. Entonces los veo poquito y trato de lo poquito que veo, pues tratarles de inculcar así lo más posible el jugar con la música o hacer melodías. Pero sí, los veo, pues están ahorita en la edad también de que se influencian muy fácilmente de lo que los amiguitos de la escuela escuchen, ¿no? Y el TikTok. El TikTok y sí, bueno, todo eso. Pero no te molesta particularmente. No, carnal. No, te lo digo pues porque luego yo me espejo. Mis hijos están así muy en el tema de los corridazos, de los corridones. Y esta cultura, pues, sí, ¿no? Sí, y así es como, güey, es pinche rockero, no cabrón. Seas carnal, no te pases. El día que tengan un póster de Metallica voy a llorar, güey. Qué chido. Tienen uno de Peso Pluma, güey. Sí, no. Pues, no, pero si hago las paces con eso, pues. Pues es que no queda de otra, canal, porque es parecido como decía, por ejemplo, de mi jefe, cuando yo escuchaba Nirvana y me ponía a escuchar a los Doors o así. Y mi papá, no, tienes que escuchar a Chick Corea, cabrón, ¿qué estás haciendo con pinche música fea? Ese cabrón todo desafinado y acordes de taquero, de peluquero. De peluquero, así. ¿Y sí? Y sí, pero pues ¿qué tiene, no? Pues está chido porque es música al final del día también. Y por algo Peso Pluma ha tenido el impacto que ha tenido. Obviamente también tiene un montón de billetes que le han invertido, ¿no? Exactamente. A la promoción. Pero la música de Peso Pluma no es del todo mala, al contrario, creo que hay cosas muy rescatables musicalmente, ¿no? En cuanto a técnica y así. Ahora otra cosa es el texto, que eso es lo que sí ya no me gusta tanto, pues. Pero también algo están diciendo que está conectando, cabrón. Sí, porque es un reflejo de lo que estaba pasando en la sociedad. La música es eso. Es como el hip hop también en negro, ¿no? De Estados Unidos, que hablan de lo mismo, de la calle, del gangster, de los deals, de las drogas, de todo esto. Entonces, pues es un reflejo de la sociedad. Retratan, no puedes, ay, no canten eso. Pues sí es lo que está pasando, ¿no? Claro. Es verdad. No, y mucho de la música que ya curada por los rucos de ahora, incluyéndome, pues también hablaba mucho de eso. Obvio. O sea, muchas canciones de Guns N' Roses y todo hablaban de suicidio, de drogas, de problemáticas. Muchos, pues, de fiesta y nada más de desmadre, pues, pero también había gente que sí se clavaba más y retrataban cosas. No necesariamente el arte no tiene que ser bonito. No tiene que ser exactamente bonito necesariamente. O educar como... O sí educar, pero a lo mejor no directamente, ¿no? Simplemente al reflexionar probablemente... Eso, más bien. Y de hecho también yo tengo un poco de conflicto con ese tipo de artistas o de canciones que tratan como de educar, ¿no? Y de decir, no, así son las cosas y... Carnal. A mí me pasa igual. No me late mucho. Harta también. Sí, y independientemente del estilo, ¿no? Si es rock o si es jazz o si es cuando ya se ponen así en un plano... No sé, por decir, Café Tacuba. A mí Café Tacuba me encanta. Ha sido de las bandas que más me han marcado, pero esta última postura que agarró principalmente Rubén, pues no me late, güey, porque es como querer hacer que todo el mundo piense igual que tú y así son las cosas y no, carnal, o sea, relájate bájale 5,000 cambios a tu tráiler, pues, ¿no? Sí, no está chido. Y además es para mí. Pero además es un poquito peligroso, yo creo. O sea, todo bien, es respetable, pero es un poquito peligroso, me refiero para ti mismo, porque si algo nos caracteriza como seres humanos es luego cambiar de opinión y casarte luego con algo y después a lo mejor estás más grande o algo y dices, no, pues ya no pienso así. Claro. Les ha pasado a muchos artistas. A muchos. Que siempre empiezan con un discurso y después puede ser que cambie. Claro. No conviene pues tomar una postura. No. Que la debes tener como persona. Seguro. ¿No? Sí, seguro. Yo trato de en mis canciones lo menos posible tratar de eso, ¿no? De hablar de política o de mi postura personal, filosófica o de vida, ¿no? Pues la música, al menos para mí, ha sido mucha fiesta y mucha alegría.
Me encanta ver a las personas bailar y a los abuelitos y a los niños y a los jóvenes y que se conecten y que digan, no manches, me la estoy pasando bien chido. Para mí eso es la parte más bonita que he encontrado en este trabajo, y lo trato de buscar a la hora de componer mis canciones, ¿no? De llevar a la gente a ese lugar donde digan, güey, qué chingón me la pasé. Claro, ves que además te tocó una escuela que tienes que ser muy ético. Me refiero al versátil, sí. Porque pues seguramente te pasó más de alguna ocasión de no estarla pasando tan bien, pero tener que hacer, o sea, show must go on, sí. ¿No? Tal cual, así de puta, traes un pedo o algo y pues es la boda, ni modo que me están con mi cara. Sí, cabrón. Que se murió la abuelita y están todos llorando y tú estás ahí, el baile del perrito. Exacto. Y la gacho, sí. No, seguramente te tocó más de alguna vez. Sí, claro, me pasó con el versátil y con Chicho también, por ejemplo, en Plástico, en algún momento cuando murió Joy. Ya ves que pasó ahí esa onda tan fea. Sí, claro. Y ese día teníamos presentación en el C3. Y pues era así de que yo me acuerdo que le dije al Chicho, oye, carnal, si quieres cancelamos. ¿Verdad? Está cabrón, o sea, lo que... No, me dice, si cancelamos, ¿quién paga los cafés que se están tomando? Entonces, el ataúd y la chingada. No, hay que... Así es esto. La música es así. Qué cabrón, qué escuelón, güey. Hablando de Plástico, ¿en qué momento entra? Bueno, me dices que fue como una transición. Primero, sí. Chicho estuvo en armó un proyecto que se llamaba Antena Beat, ¿no? Antena Beat. Sí, mira, cuando estaba yo yendo a la estación de radio esta que te platicaba de C7, bueno, C7 es el de tele, pero ahí mismo, en algún momento hubo un evento en Zapopan que se llamaba la Feria del Maíz o algo así, y andaba yo ahí pues de ayudante, de asistente, y me acuerdo que el grupo que iba a cerrar era un mariachi bueno, así, no sé si por decir Camperos o uno de esos así que son... Ya de renombre. De renombre, y no llegaron, carnal, y estaban pues así regidores, y no sé si estaba el presidente municipal, no sé, estaba como un evento importante, y me acuerdo que me dice, pues ahí me dice, güey, solucionalo, haz algo para que consiguiera a quien cierre el evento. Ay, y estábamos en Zapopan, entonces yo tocaba ahí en un bar de covers que estaba ahí por la fuente, y me acordaba que pasaban unos huirráricas que tocaban mariachi, pues así, ¿no? Es el que le llaman mariachi huichol, mariachi huirrárica. Y fui y los busqué y que me los encuentro y me los llevé y fueron los que cerraron el evento y salió perrísimo el evento. Entonces, esta persona, que era una regidora en aquel entonces del gobierno de Zapopan, quedó muy agradecida y me dijo, ¿cómo te puedo pagar, no, esto que hiciste? Y yo le dije que quería organizar un concierto. Entonces, en algún momento me hablan de su oficina y me dicen, oye, ya te solucionamos esto. Van a hacer un ice park en lo que era... ¿Cómo se llama este lugar? El Foro Alterno. Uh-huh. Y pues yo soy la que era la regidora de padrones y licencias. Yo soy la que voy a dar la firma para que todo esto suceda, y le pedí al empresario que la única condición es que te den un día completo a ti para que uses las instalaciones, el gran support y todo así para un concierto, ¿no? Yo dije, wow. Entonces organizo este evento que se llamaba Mexicanos al Grito de Paz. Y ahí me habla Chicho, es cuando me busca y me dice, oye, quiero tocar, ya vi que traes este evento y no sé qué. Y se empieza a hacer ahí pues como el elenco para el toquín. Y pasa algo bien, bien triste, que a mí se me muere mi guitarrista 3 días antes del concierto, ensayando en su casa. No mames. Se muere. Y luego una noche antes del show me habla el empresario, el del venue. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Tronamos, no se vendió nada, porque era como una especie de fiestas de octubre que pagas tu puestito de comida para vender, pues, ¿no? Uh-huh. Y me dice, tronamos, no se vendió nada, te aviso nada más porque sé lo que le pasó, que murió tu guitarrista, y me da como cosa que mañana llegues y pues no va a haber nada. Y yo, ¿qué? No me puedes decir eso. Me habló eso, eran las 10:30 de la noche, y al siguiente día era el concierto. Venían llegando bandas del DF, de Sinaloa, y ya no tenía venue. No. Y yo así de que, ¿ahora qué chingados hago, cabrón? Y con mi compa muerto y así de bueno. Y me acuerdo que lo moví a un lugar que estaba por la Gran Plaza que se llamaba el Old Jacks, un bar que tenía pues, recuerdo. Tamaño mediano. Entonces ya le avisé a las bandas, oye, ¿sabes qué? Como 200 personas. Ponle unas 200 personas, tenían ahí un sistemita de audio, bla, bla. Entonces muevo el evento para allá. Muchos de los músicos se agüitaron, me dijeron, no, qué pocos huevos tienes, a mí me habías prometido un gran soporte. Y le digo, carnal, ¿qué parte no entiendes que a mí me lo acaban de cancelar hace horas? No es mi pedo. Aparte, güey, mi músico se murió, era mi amigo y así, ¿no?
Y bueno, algunos se bajaron del barco, otros sí fueron a tocar como Toltec y Naranjito Blues, Chipantena Beat. Y ahí fue también cuando el Chicho me dijo, oye, ¿sabes qué, carnal? ¿Qué chambota te aventaste? Pues porque no está fácil de que te cancelen el venue, conseguir otro lugar y aparte con tu músico lo que le pasó y me dice, güey, chido, ¿no te gustaría venirte a tocar conmigo el teclado a Chipantena Beat? No, Simón, yo era súper fan de Plástico, ¿no? Entonces de que fuera así como perrito moviendo la cola, dije, vámonos. Y empecé a chambear con Chipantena Beat. Pues hicimos, no sé, algunas 4 o 5 fechas y nos iba muy mal. No metíamos gente, no estaba monetizando eso, pues. Uh-huh. Y en uno de Cantaba Chicho ahí, ¿va? Cantaba el Chicho, Simón. Yo alguna vez caí a un ensayo ahí. Sí, esa banda está chida. Sí. Tenía buena onda. El Yanko producía ahí todo ese cotorreo. Sí. Pues fíjate que justo te iba a preguntar este rollo de lo de Plástico, que sí los ubicabas y todo, pero ya me acabas de decir que sí eras fan. O sea, ¿te tocó ir a verlos varias veces? Sí, no, yo me subí a la azotea de mi casa a escuchar El Mundo Groovy y me fumaba un cigarrito así, alucinaba, güey, ¿cuándo voy a tener una banda como esta? Sí. Un discazo aparte. Pues el mejor de Plástico, yo creo. Sin duda, el mejor. Y bueno, pues nos iba muy mal con los Chipantena. Y me acuerdo un día que fuimos a tocar a Tecomán en Colima, que estaba así las bardas, decía Chipantena Beat, y parecía así, llegamos, no, fueron 2 personas a vernos. No. Entonces el empresario, pues ya no le quería pagar a este carnal, y nos fue muy mal. El chiste es de que cuando ya regresamos a Guadalajara, una banda, pues de covers de aquí, hizo un tributo a Plástico, y invitan al Chicho, eso fue en el Bebotero. Uh-huh. Invitan al Chicho, creo que también había el Chemín, no sé quién más en el bar. Y estaba llenísimo el bar y estaban vende cerveza y todo. Y yo me acuerdo que me quedé viendo así y dije, esta es la idea buena. Entonces ya le dije, oye, Chicho, al siguiente día, ¿y si hacemos el tributo a Plástico nosotros? Chipantena Beat, y al final del show cantamos 4 o 5 rolas de Plástico y puede ser un gancho con el baterista original y bla, 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 para que vaya gente a vernos. Y eso hicimos, y sí, dicho y hecho, nos empezó a ir muy bien, empezamos a viajar por todos lados, pero el proyecto era tributo a Plástico y Chipantena. Y un día que fuimos a Vallarta, a Puerto Vallarta, llegamos y yo creo que fue el empresario, no estoy seguro quién, lo vendió como Plástico Regresa. Puta madre. Entonces, pues un chingo de gente, llegamos y había 4,000 personas ahí en donde, y nosotros traíamos 4 rolas, güey, era así como, y aparte pues no éramos Plástico, ¿no? Era así como, güey, me cambiaron al Jafo, ¿dónde está? Y bla, bla, bla. Y pues también esa idea me acuerdo que nos fue mal, pero la vida ya nos había dado la bofetada esa, ¿no? Entonces fue como, bueno, ya nos quemaron, ya pasó esto, ¿ahora qué? Y el Chicho les habló, al menos eso es lo que yo tengo entendido, que quería regresar, que tenía la inquietud de volver a la banda. Todos le dijeron que no, le dijeron, no, carnalito, la neta, yo contigo ya no quiero tocar, síguele. Y ya fue cuando me dijo, ¿qué onda, me acuates? ¿Te avientas tú el tiro? Sí, carnal. Y ya fue cuando sacó la primera canción, que es Aloha, y ya volvemos ahora así como, pues ya Plástico, ya no el tributo, ¿no? Plástico con los nuevos changos. Sí, tal cual. Sí, yo también me sabía esa que sí les pidió permiso, ¿no? Ajá, o sea, no la hizo a lo... Simón. Que también la neta es de que Chicho es el fundador de la banda o sea, el primer Plástico que hubo, no estaba Jafo, no estaba Chemín, no estaba Tiburón, estaba Chicho. Sí, y claro. Estaba el Flea, estaban, o sea, otros... Y Omar, su carnal, ¿no? El Omar entró después. Ah, sí, también. Sí, pues sí, ya vino a platicar conmigo aquí Omar, no me acordaba de eso. Pero sí, probablemente sí es así. O sea, es el fundador. Sí, sí, sí. Por lo menos ahí, filosóficamente lleva mano. Claro. Chicho. Claro. Entonces ahí se asumieron como Plástico, usaron el mismo logo, el mismo rollo. Es como la segunda etapa de... La segunda etapa, sí. El cuarto vocalista de la banda fui yo. ¿El cuarto? Sí, para los que saben la historia, porque Jafo no... Sí, muchos piensan que Jafo es el primero y yo respeto mucho el trabajo de Jafo. Es un super frontman, un excelente cantante, pero pues no es el primero. Claro. También hay que darle... Es el más emblemático. Es el más emblemático, sí, pero también donde quedó Germán y toda la chamba que hizo, sí, claro. ¿No? O también Charlie Bajo, ¿no? Que pues es la verdad. Ahí fue donde yo los conocí con Germán. O por poquito antes de que ganaran el concurso. El concurso famoso. ¿Tú sí seguías más o menos su trayectoria? Sí. Yo era fan, te digo, era fan. ¿Y conocías antes a Chicho o a alguien? No. Yo no lo conocía. A mí me buscaron por ese evento que te digo que estaba organizando.
ahí se sumó y de ahí los empecé a conocer, pero no, yo no los conocía a nadie. Oye, ¿cómo te sentiste digamos, sabías que había gente que a lo mejor no lo iba a tomar tan bien, gente que lo iba a tomar bien? Sí, obvio. Obvio eres el güey que está queriendo cubrir el lugar de otro que ya conozco yo. Claro. Y pues esa presión está cabrón, está bien, güey. canijo. Mucho tiempo me llovió hate, correos electrónicos, mensajes así de que, carnal, dedícate a otra cosa, cantas bien feo, pinche jafo falso. Hasta la fecha tengo banda que me sigue hablando de eso, ¿no? Ahorita una de las canciones que estoy promocionando es una canción muy sencilla de un solo acorde y la letra se repite 1000 veces así. Y en los comentarios abajo pone un vato, te salían mejor las rolas de plástico cuando cantabas con plástico y también te salían mal. Y así de que hace 10 años le digo, carnal, ya supéralo, güey, ¿qué traes? Güey, pero entonces te forjaste con el... Yo que te hablaba de las cosas estas de que te podían echar carrilla con el versátil. No, acá fue tu universidad. No, me llovió, pero recio. ¿Y cómo lo manejabas? Pues la verdad, no sé. Sí. Me acuerdo que en un principio sí intentaba como medio cantar al estilo jafo y me acuerdo que también me decía el Chicho, güey, ponte el collar y así como para que... Y en un momento dije, no, güey, o sea, tengo que ser yo. Y empecé a cambiar un poquito las melodías y a cantar más a como mi voz puede y tiene como ese rango. Y me empezó a ir mucho mejor, la gente lo empezó a aceptar más, porque sí es más natural, no hay como ser honesto, ¿no? Y decir, bueno, soy yo, así, ¿no? Tal cual. Porque el escenario no te era para nada ajeno, pues desde muy morro estabas, pero el hecho ya de ser como la voz, pues eso, güey, el frontman. Sí. Y aparte eso como con público que ya claro, y eso necesariamente te iba a ir a ver a ti. Eso cabrón. pasa un montón, que te cambien al vocalista de una banda sí es muy difícil. Sí, es muy difícil llenar ese hueco. Y pienso que lo que me funcionó fue eso, justamente tratar de no suplir a nadie ni de copiarle el estilo a nadie, sino decir, bueno, es una etapa nueva, voy a aportar lo mucho o poquito que sepa o que tengo yo como artista. Y pues sí, me aventé como 7 años con el Chicho chambeando. También en su momento yo siempre quise y tuve la idea desde niño de hacer mi propio proyecto con mis propias ideas y yo dirigir el barco, ¿no? Sí. Que finalmente te llevaste buenas experiencias en esta etapa de 7 años. 7 años es un chingo. Es un chingo, sí, pues fue mi universidad, como bien dices, ahí O sea, ¿a qué edad entraste? Yo pienso que como a los 28, tal vez. Todavía estabas chavo, güey. De los 28, sí. Y haber terminado a los 30 y... Sí, algo. La aritmética no es la mía, ajá, no es lo mío, pero sí. No me acuerdo, pero sí por ahí fue antes de los 30 y poquito después de los 30 fue cuando ya me abrí. Simón. ¿Y cuál fue la razón por la cual ya no te... Mira, honestamente lo primero que te podrá decir es que yo ya no estaba disfrutando hacer música con plástico. Ya chocaban las ideas creativas y eso ya fue de lo primero que yo dije, chale. Lo otro es que ya había nacido mi hijo y yo ya estaba viviendo con la mamá de mi hijo y pues económicamente también necesitaba yo como buscar otra a futuro, pues ponle que en ese momento pues sí podía comer y pagarme mis cosas, pero yo decía, ¿esto a dónde me va a llevar? Sí. Necesito un proyecto donde... Porque luego la gente se imagina, te ve tocando por todos lados y dices, y se imaginan que te está yendo increíblemente bien. La fama es igual a... no es cierto. No, cabrón. Sí, no es cierto. Y bueno, esa es otra de las razones también que dije, quiero hacer mi propio proyecto para en algún momento pues poderlo vender bien y vivir de eso, comprarme mi casita o lo que sea, ¿no? Sí, bueno, esa es la primera razón. La primera razón. Y lo otro, lo creativo, ¿no? Ya las ideas de una rola, yo ya decía, oye, güey, es que eso así no es. No, que te estoy diciendo que sí, cabrón, y bla, bla. Y ya dije, bueno, es tu grupo, carnal, hazle como tú quieras. Yo voy a hacer el mío y voy a escribir las ¿Es difícil el Chicho? Sí, y él lo sabe y le encanta ser difícil, ¿no? Sí, le encanta hacerla de jamón. Y aparte que viene esta cosa de, güey, yo tengo estos hits, güey, yo los hice. Entonces yo sé cómo es. Claro, ¿tú qué has hecho, cabrón? ¿Tú qué has hecho? Puta. Sí. Yo lo quiero mucho, la verdad es que es buen amigo, a mí me ayudó, me abrió las puertas de
de la música en vivo, pues así de cosas que, por ejemplo, grabar, yo no había grabado ninguna canción, salvo con el tecladito, pues, claro. ¿no? En MIDI, pero... O sea, ya toda la historia está de meterte a un estudio. Claro, sí. Y al mismo tiempo, pues, tengo desacuerdos con él, cosas que no comparto, pero sí, lo principal es que estoy agradecido con él. Qué chido, pues. Sí, mon. O sea, todavía se pueden ver, no hay pedo. Sí, fue a mi casa, yo hace poquito cumpleaños y me fue a visitar allá a Bucería, estuvo ahí como 4 o 5 días conmigo en mi cantón. Ah, qué chido. Sí, somos compas, nos vemos. De hecho, ahora voy a tocar este viernes que sigue en Marihuanas. Y me habló, ¿qué onda? Invítame a tocar una rola, cabrón, y esto y lo otro. Somos compas, pues. ¿Este viernes tocas en Este Marihuana? viernes, sí. Entonces, es hoy. Es que esto sale el viernes. Ah, bueno, es hoy, entonces. Okay. Sale como desde la mañana, entonces todavía alcanzan a ir hoy en la noche. Para que le caigan, Simón. Es a ver, pues cuenta ahí los pormenores. Es en Marihuanas, el bar que está en la calzada, más o menos cerca de la Procu. Empezamos a las 10, de 10 a 12 va a haber una banda antes que se llama The Frogs, que tocan covers. Ajá. Y bueno, pues ahí voy a estar tocando 2 horas de rolitas originales. Tus rolas. Mis rolas, sí. Y a ver, entonces, pues aprovechemos para justo hablar de eso. Cuando ya te sales de Plástico, empiezas full a componer. Aquí todavía aquí en Guadalajara. Sí, en Guadalajara. Armé una bandita, unos compañeros músicos, un tecladista y así empezamos sacamos 2 sencillos, tuvimos una gira pequeña, fuimos a Tequiza, fuimos a Lagos de Moreno, Aguascalientes, Guadalajara, pero justo en esa etapa fue cuando me separo de la mamá de mis hijos. Puta. Entonces fue así de que la morra se va a vivir a Vallarta, se lleva a los niños y yo estaba así, ¿no? Encrucijado entre si sigo con la banda o me voy a buscarlos y pues al final fue lo que hice. Desarmé la banda y me fui a Vallarta a buscar a mi familia, a buscar a mis hijos, a tratar de recuperar, pues eso, ¿no? Mi familia. Pues por lo menos tener más o estar tiempo. cerca de los niños, ajá. Y me fui para allá y pues otra vez a regresar a tercera división, a tocar covers, a andar en un bar por 500 pesos, cargando tu teclado y la bocina y la clásica que todos no sabemos, pues, ¿verdad? Sí. Y ahí me aventé varios añitos en ese cotorreo. Luego llegó el COVID. Yo tenía ahí salió una feriecita y me puse a grabar unas rolitas ahí muy tristes, pues yo andaba súper deprimido, así me pegó bien feo. Y grabamos un disco vía internet, un bajista muy bueno que se llama Kevin Goboglaviani, que es de Córdoba, Argentina. Él es el que hace la producción del Cosquín Rock. Y grabó él los bajos. Estaba yo conviviendo con un amigo que se llama Marcelo, que también es argentino. Él fue baterista de Rodrigo, el de Manado. Claro, la mano de Dios. La mano de Dios. Y luego me grabó las baterías Alex Gómez. Un día me lo encontré ahí en Sayulita y me grabó ahí unas batacas. Aquí cerca tienes estudio. Ah, mira, qué chido. Y bueno, salió ese primer disquillo, no tenía banda, nomás grabamos por grabar. Y yo andaba chameando mucho como especie de DJ mentiroso, porque por lo mismo del COVID que no se podía, la sana distancia que le llamaban, ¿no? Ajá. No podías tener más de 2 o 3 monos. Entonces iba solo, ya me la sabía, era como las secuencias, pues, ¿no? Poner la compu, le jugaba al DJ, me llevaba mi teclado. Tocabas un poquito. Tocaba encima de eso, me aventaba un solito o algo, cantaba, hacía percusiones. Luego me compré un Theremin y empecé a tirar el Theremin y se empezó a volver así ya como... Allá medio locuras, pues. Sí, ¿qué onda con esto? Y empezó a crecer y empezó a la gente a gustar y de repente empecé a soltar una rola mía y luego otra, hasta el punto en el que ahorita pues ya todo el show que hago, en Sayulita, por ejemplo, en el bar donde trabajo, ya toco, todas son originales. Pues si acaso hago 1 o 2 covercillos ahí que me gustan a mí, ¿no? Que digo, voy a hacer esta de los Chemical Brothers o voy a hacer esta de Gorillaz o X, ¿no? Pero está chido porque ¿Estás tocando casi todo tu set original? Simón. Güey, eso es un logro, cabrón. Sí. Y aparte lo bailan los gringos, ¿no? Y traigo cumbia. Este proyecto de Aquaman Sound System y La Chanta Chamuya estoy queriendo hacer una reversión del Versátil de mi jefe, pero con música original, pues. Traigo cumbias, traigo chachachás, traigo funk, electrónico. Y está cura porque no te alcanzan a descifrar, ¿no? Es así como que la gente está viendo y dice, ¿este vato es DJ o es una banda?
o tocan funk, o es electrónico, o por qué cumbias. Esta rola está en inglés, pero esa está en ruso, pero esa está en español, pero esa está en francés, pero esa... Y no es que hable ruso ni francés, pero pues ahí... Lo simulas. Te sacas 1, 2, 3 palabritas y haces un coro, ¿no? Y así, ¿no? Es un proyecto ecléctico, Simón. Y esa confusión creativamente, artísticamente está perrísima. Está perrísima, sí. Que no le entiendan. Sí, que le sorpresa, ¿no? La sorpresa siempre, tú lo sabes bien, la música a la gente le encanta que, güey, se emociona, ¿cómo salió eso? Y tu público, entonces, en su mayoría es extranjero. Sí. Sayulita, pues a los que no conocen, es un pueblo en Nayarit, en la playa, cosmopolitan, que va mucha gente de todos lados del mundo, ¿no? Te encuentras gente de Nueva York, de Europa, de Japón, de África, de Argentina, de Colombia, obviamente mexicanos, y siempre está rotando, o sea, siempre son diferentes. Y pues sí, es eso, ¿no? Es Qué chingón. Y entonces cuando de repente llegan paisas, ¿no te pasa que te piden de plástico? Me ha pasado, sí. ¿Sí? Sí, me ha pasado, pero no, la neta ¿Te no. ¿Te niegas? Trato de no hacerlo, carnal, la verdad. No por algo en especial, simplemente pues creo que ya es una etapa que ya pasó y pues no sé, no tengo como esas emociones de decir quiero cantar Ámbar y pero por ejemplo, o sea, en este viernes, Marihuanas, ¿vas a cantar algo de plástico? No. Nada. No, claro que no. Y si te lo piden, te lo mareas. No, pero le digo que vayan en Jafo, va a estar ahí mismo. En septiembre, sí. Ahí mismo. Sí, no, yo no, carnal. Ni siquiera las rolas que yo escribí, no. Ya eso se quedó allá. Que se necesita cierta también valentía, y disciplina para no hacerlo, porque es la vieja confiable. Exacto. Podrías hacer 4 covers, la otra vez te regresas a los 4 covers, aquello. Sí, pues es que es por eso, pienso que es como dice la vieja confiable, y no es que esté mal, pero cuando uno arriesga, regularmente puedes llegar más lejos, ¿no? Si la pegas, entonces es como, no, güey, no quiero ir a lo fácil. No quiero, yo sé que si canto X o Y canción, pues podría ser como un tributito, sin pedos, Simón. ¿No? Y la neta es que no quiero, prefiero así. Pues la neta te felicito por eso, porque hombre, sí sería muy, pues, como lógico, pues, sí. y eso, o sea, muy, muy fácil, pues. Te caerías en blandito. Claro. ¿Con Jafo tienes alguna relación o no? Sí, somos compas, no somos así los mejores amigos del mundo, pero sí, hemos platicado muchas ocasiones y le he expresado mi admiración y mi respeto, y él también hacia mí me ha dicho lo mismo, Simón. Ahí a veces nos mandamos mensajitos. Es increíblemente talentoso, Jafo, sí. Y además tiene esta cosa que los gringos le llaman mojo, que es como un ángel, un duende, le dicen también. Sí. Porque yo acabo de compartir escenario, lo invitamos con mi banda en el Día Mundial del Rock. Sí, vi las publicaciones. Y lo invitamos. Sí. Y yo después le escribí, le mandé un mensaje, le dije, güey, qué cabrón, tú no solamente todavía lo tienes, creo que lo tienes más cabrón. Más cabrón. O sea, el pedo ya de tantos años de escenario, de tantas cosas, de que nada más se planta y con eso. Ya sabe cómo está la onda, sí. No, es un súper artista. Y la gente lo vibra mucho, pues. Sí. Tiene una cosa, los maneja, o sea, en el buen sentido, pues. Claro. Mueve a la gente muy bien, muy cabrón. Sí, es un súper frontman, un súper vocalista y un artista, pues, excepcional. La verdad que sí. Todos. El Tibu, el Chemín, el Jerry, el mismo Chicho, Omar. Toda esa alineación primera, pues, de Plástico eran una súper banda. La neta, era para que hubieran llegado más lejos. Sí. Afortunadamente no pasó porque me dio chance a mí de meter ahí las narices, ¿eh? No te creas. Sí, bueno, es el camino. Es el camino de cada quien. Y afortunadamente también todo el mundo está haciendo cosas. Sí. Jerry yo le perdí la pista. No sé si creo que no vive acá. Se me hace que andaba en Los Cabos. Lo último que supe de él es que andaba en Los Cabos. Pero sí tengo años que no sé nada de él. Sí, Jerry también, buen amigo. Buen compa. Y ahí también estuvo Tibu, que también... El Tibu. Ese mismo día, también Tibu tiene esta cosa... es un chingonazo también. Sí. Y luego Chemín, pues ni que decir, que también desde bien chavito, morro, cabrón. Digo, es muy joven todavía, pero ya no está tan morro como cuando era un niño. Con los Santillanes y con Plástico, pues cuando empezó, yo creo que tenía, no sé, 12 años o algo así, o no sé, 14, ¿no? Algo, no lo sé. Algo, sí.
Pues sí me tocó compartir, porque somos más o menos de la generación. Ellos y yo somos, Tibu y yo somos de la misma edad. Órale. Y Chemín pues es como 4 o 5 años más joven. Sí, amor. O sea, sí es un orgullo y a veces sí es una como lástima que dices, ¿qué pedo con esas bandas, güey? Sí, carnal, no manches. Tan chidas. Por mucho la banda favorita mía de México. Sí, fácil. Y estaban a ese nivel. Sí. Es gruesísimo. Oye, y entonces el Aquaman Sound System. ¿Cómo vas con ese rollo? ¿Cómo afrontas el tema de hacer discos? ¿Subes sencillos? Sí. Las plataformas digitales. ¿Cómo lo haces? Sí, ahorita estoy casi más en sencillos, lanzando así de uno por uno. Y los videos, todo eso los edito yo y ahí ya te la sabes que independiente, totalmente, ¿no? Totalmente, sí. No hay de otra. Sí, y yo no le hallo mucho, honestamente, al mundo del Spotify y bla, bla, y le hago el intento y estoy cada vez aprendiendo más, pero lo que sí puedo decir es de que a mí me funciona más el en vivo, es donde veo que la gente conecta más y les gusta y se te acercan y dicen, oye, güey, qué chido está tu proyecto, ¿dónde te puedo escuchar? Bla, bla, y las rolas a lo mejor las escuchan y dicen, está bien. Pero pienso que, y también lo económico, o sea, de regalías, pues te van a caer, no sé, $2 al mes. No más, sí, es pues, ridículo, o sea, cabrón. Y el en vivo es donde puedes comer y pagarte tu renta y todo. Claro, capitalizar. ¿No? ¿Tu proyecto con quiénes lo haces? ¿Te acompañas de músicos? Sí, se llama La Chanta Chamuya, la banda. Es batería, bajo, guitarra y percusión. Y bueno, yo estoy en teclados y voz. Y voz. ¿Por qué es el nombre de la Chanta Chamuya? La Chanta Chamuya es una palabra de Sudamérica. Chanta quiere decir tranza y chamuya quiere decir el transear. Es como, o sea, te dice, y me chamulló. Okay. Güey, que te chingó, no vas al mecánico y pinche mecánico chanta. Es porque es tranza el vato, ¿no? Y yo uso las junto las dos. Como por decir negativo y negativo hacen positivo, ¿no? Sí, es una especie como de pleonasmo ahí. De pleonasmo y también es una especie de burla porque yo siempre toqué consecuencias, pues, ¿no? Y era como que, ese vato no está tocando, trae grabadas las cosas y es un mentiroso. Entonces por eso le puse La Chanta Chamuya, ¿no? Que es como una especie de burla a mi misma trayectoria y a lo que pueda decir la gente, porque sigo trabajando yo con la computadora y grabo yo mis coros y lo canto en vivo y es un proyecto así, pues no es exactamente música en vivo 100%, pero no es música grabada tampoco 100%. Claro. Entonces es así como... yo no entiendo cuál es el tema con eso, güey. Sí, o sea, hay muchísimos proyectos en el mundo que se acompañan de secuencias y no es como que lo tengas resuelto y no hagas nada, güey. Claro, es un tema, No, a veces hasta más difícil que suene. Subirte ahí, que no te salgas del tiempo y bla, bla, bla. Pero hay muchos puristas, pues, que se quejan y que les parece... Como ahorita, por ejemplo, la inteligencia artificial. Yo estoy trabajando mucho con eso. Grabo voces mías y luego las deformo y las hago que parezcan una mujer o no sé, X cantidad de situaciones que puedes aterrizar con esta herramienta. Y hay gente que se asusta y dice, no, güey, es que eso no, y nos van a quitar la chamba. Y le digo, carnal, es que ya no lo puedes evitar. Es una cosa que ya llegó y se va a quedar para siempre. Mejor aprende a usarla y que seas tú el que le dirija cómo chambear, ¿no? Claro. Para dónde ir. Pues es que dijiste la palabra clave, es una herramienta. Una herramienta, como cualquier otra. Como si pensaras que un teclado o una computadora ya te va a quitar la chamba. No, güey, tienes que hacer. Claro. O sea, es eso, utilízalo para eso, ¿no? Sí, y ando haciendo pues eso, ¿no? Experimentando. A mí me gusta, a la hora de componer, pues buscar siempre una manera diferente de cómo entrarle a la canción. O sea, por decir, a veces es el ritmo. Que dices, ese ritmo está bien chido, ¿no? Y empiezas por ahí. A veces fue una melodía que dices, wow, esta melodía está bien chingona. Vamos a cambiarle un poquito acá y allá, pero que tenga la misma intención. A veces puede ser una progresión armónica, ¿no? Hay una canción que tengo que se llama Rayito de Sol, me gusta mucho. Es un bossa nova que yo en un momento pensaba cómo hacer una canción que no tuviera la misma secuencia armónica que siempre, o sea, como las fórmulas, ¿no? Que siempre, primer grado, cuarto grado, bla, bla, bla. Ajá. Y dije, ¿cómo podría hacer algo que no, que se salga de eso?
Y en un momento se me ocurrió usar la melodía de Glenn Miller, que es para para pa 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 para 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 pa. Cada nota de esa melodía es un compás, un acorde. Entonces la rola está la bemol, un compás. Y luego la siguiente nota de la melodía es la, do, mi, la. Entonces, la bemol, primer compás. El siguiente es do menor, el siguiente compás. El siguiente compás es mi bemol. Y luego 4 compases en la bemol porque hace para, pa. Y se queda 4 compases en la bemol. Y luego, para, baja a sol disminuido, vuelve a la bemol, mi bemol, do menor, mi bemol, y empieza a caer cromático. Re menor menos 5, do sostenido, do menor, si mayor, si bemol, y vuelve a resolver a la bemol. Y suena bien hermoso y súper funciona. Entonces es como... La melodía te dio esa respuesta. La melodía me dio esa respuesta. Y ahora quiero hacer canciones así porque es la única que he hecho con esa fórmula. Güey, y está bien loco. Está bien loco, decimos, decir, a ver, ahora esta melodía, ¿cómo? Y convertirla en armonía. En armonía, sí. A la melodía la conviertes en armonía. Sí. Entonces, así, ¿no? A veces digo, ahora quiero usar la inteligencia artificial, voy a hacer una rola con esta madre. Horas con una guitarra, horas... Y siempre trato como de jugar con eso, ¿no? Y los resultados son súper distintos. Claro, no sabes a dónde se va a ir. Claro, exacto. Y evitas el irte al lugar común y a sonar, a repetirte, exacto, que es súper normal. Sí, obvio. Que ya te sabes por ahí el caminito y dices, no, pues vamos a hacerle así. Y llega un momento en el que sí, pues te empiezas a sonar monótono, ¿verdad? Entonces sí, yo trato... Pues por el puro hecho de jugar y de experimentar, es decir, ¿cómo? Pero es que eso es la creatividad, sí, Aquaman, eso es. Sí. O sea, utilizar algo que ya está... A ver, la música ya toda está hecha. Ya está hecha toda, sí. ¿Qué le vas a inventar? Pero de repente tener otra idea que no hubieras llegado de otra forma. Simón. A eso, está bien cabrón. Sí. Oye, te tengo que hacer la pregunta más, tal vez más vacía, pues. Es que no sé, ¿el Aquaman de dónde viene? Porque, sí, ya sabía. O sea, huevo, güey. La más frívola. La más frívola. Aquaman. ¿Desde cuándo? La primera vez que me dijeron Aquaman fue justamente en Sayulita, fíjate qué curioso. En una fiesta rave, yo estaba muy morro, yo pienso que tenía como unos 17 o 16 años y andaba ahí de vago. No pisteaba, no andaba ahí, pues estaba de niño sano. Pero vaguillo. Pues sí, y estaba en la fiesta rave esta y había una muchacha que estaba súper intoxicada, se metió a nadar y a la playa y se caía, se resbalaba con las piedras y empezó que se ahogaba y esto y lo otro. Y todos bailando en la fiesta, yo fui el único como que vi, pues, ¿no? Entonces voy y saco a la morra, no es que acá que me aventé tampoco una proeza, o sea, fue algo... Sí, pues instintivo, ¿no? Sí, estaba bajito el agua, nomás que ella estaba demasiado intoxicada. Y ya la agarro y voy con sus amigos, que eran pues ya señores, y según yo llego como a regañarlos, a decirles así de que, oye, carnal, cuida a tu amiga, se está ahogando, yo la rescaté y la chingada. Entonces los güeyes estaban más locos que la morra. Y se empiezan a burlar y me empiezan a decir Aquaman, ¿no? Porque yo la había rescatado. Ay, sí, Aquaman y la chingada, y jajaja. Y me empezaron a tirar ahí carrilla. Esa fue la primera vez. Después, no sé, 2 años después o 3 años, también en Sayulita, yo me acordé de esa historia y entonces ahí andaba yo bien pedote y empecé yo a decirle a todo el mundo que yo era Aquaman y que andaba nadando en Chapala y salía ya a Sayulita y que había descubierto que tenía superpoderes. Andaba agarrando la cura, pues, ¿eh? Sí. Me acuerdo que hicimos un portazo que estaba tocando ¿cómo se llama este cabrón? El Fidel Nadal. Y la gente me empezó a buscar, Aquaman, necesitamos de tu ayuda, para que nos dejes entrar al concierto. Y tumbamos la pinche puerta y nos metimos, güey. Se hizo un desmadre que cuando regreso yo a Guadalajara, en una estación de radio estaban hablando del toquín ese de Sayulita y me nombran, güey, en Sol Radiante. O sea, el famoso Aquaman. Ay, que había un vato ahí bien loco y que jaja, y todos están riendo porque sí, me aventé 3 días siendo el personaje de la playa, ¿no? Y me acuerdo que dijeron ahí en la estación, Aquaman, si estás escuchando, déjate venir, te vamos a regalar un boleto de entrada para ver a Laia Bones, que era el que estaban entrevistando, un jamaiquino, y te vamos a regalar un disco de Ya Fabio. Y ahí voy, que estaba yo bien cerquita de ahí de Sol Radiante, y voy y me entrevistan y yo ya al aire públicamente digo, Simón, yo soy Aquaman. No mames. ¿No te daba como un poquito ya de medio de pena, pues, de puta por lo que fue? ¿O pues ya lo abrazaste? Un poco... Pero lo que sí me acuerdo que pensé que dije, porque no es que yo sea fan ni de Marvel, ni de DC, ni de Aquaman, ¿no? Pero lo que sí pensé, dije, estoy buscando convertirme en un personaje, digamos, reconocido
y con mi música. Y ya esa ya tenía el nombre, pues ya era como que, bueno, pues ya me conocen así. Lo agarro. Pues ya lo agarro. No está tan mal. Simón. Porque luego los apodos no los elige uno, Exacto. Ese medio que sí lo Ese agarra. como que medio. O sea, te lo pusieron, pero me lo luego pusieron y yo lo reafirmé. Dije, Simón, yo soy Aquaman. Y ya digamos que ya la tercera que me dicen de carrilla, que me dicen Aquaman, pues porque vivo en el agua, también. ¿no? Pero nada, no es cierto. Más o menos por ahí me latía. Pero Aquaman sometimes drinks water. Exactamente. Oye, qué chingón, güey. Pues no, o sea, y ya lo abrazas a nadie y te ubica como Edgar, güey. Pues no. Cuando me escribiste yo dije, ¿quién es? ¿Quién es este güey? Pues yo te ubicaba desde hace ya mucho tiempo. Sí, pues obviamente como Aquaman, ¿no? Sí, no como Edgar. Sí, ¿quién es este vato? Edgar Hernández, ¿no? Edgar, sí, aparte es como muy regular, muy común el nombre. Sí. Fue un puntazo haberte. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo eres en cuanto a ponerte metas y cosas? Te preguntaba esto de los sencillos y eso. Ajá. Si eres como de que cuando termine este año voy a hacer 3 o 2, o más bien te dejas fluir, o si te pones como temporalidad para hacer cosas. Me hace falta más bien hacer eso. Este año, la neta, hemos empezado bien fuerte. Desde enero así hemos tenido pues la oportunidad de ir a conciertos chidos. Le abrimos al Gran Silencio en Manzanillo. Regresamos a Manzanillo otra vez ya como headliners. Chido. En la misma zona de ahí de la Bahía de Banderas, pues también ya nos están empezando a reconocer como una banda de música original que trae un buen show, una buena puesta en escena. Y ya nos invitaron a cerrar un par de festivales también de ahí. Hemos lanzado, pienso, como unas 20 canciones, como unos 3, 4 videos, y el año va a la mitad, ¿no? Entonces yo creo que este año sí lo estoy planeando, pues meterle duro, no exactamente números de decir tengo que llegar a tal o cual cosa, pero sí lo que sí digo es no parar de chambear, pues, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, que me vine acá a Guanatos porque allá medio se enfrió, es la temporada del calor que está insoportable. Bien insoportable y casi no hay eventos, se regresan ya como para noviembre, octubre. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a seguir chambeando porque si se enfría el caldo, ya valió madre. Sí, ¿y tú estás haciendo todo? Sí, mon, carnal. No te agarraste de alguien, o sea, tú estás haciendo booking. Ahorita justamente autorrepresentándote. Sí. Sí. Están saliendo recientemente ahorita, por ejemplo, Nico García. Uh-huh. ¿Sí lo conoces? Sí, claro. Me habló. Trabajamos con él alguna vez, con Gran Mama. Mira. Me marcó y me dijo, oye, güey, veo que estás haciendo chamba, que vas bien, cabrón. ¿No te interesa que te buquee? Y pues cómo no, cabrón. Sí, cómo no. Obvio. El último videoclip que hicimos ya me ayudó un amigo con la cámara y que él se dedica a eso de lleno, pues cine y todo eso. Pero en su momento ahí compré yo mi camarita Sony y hacer todo uno solo. Sí, claro. ¿no? Pues es que si no cree uno en sus propias cosas, nadie te hace caso. ¿Y no te pasa también este rollo de que de enfrentarte con el asunto de las redes sociales que pues tienes que grabar casi todo y que te cueste trabajo generacionalmente como de güey, sí, no grabé nada, se me fue el pedo? Sí, que dices chale, güey, porque es un poco pesado, la verdad que sí. Ahorita afortunadamente también hablando de la inteligencia artificial, pues ya sabrán todos, ¿no? Que hay una nueva ola de videos que haces con prompts y que están bien curados y los haces en segundos, ¿no? Sí. Entonces ahorita yo me estoy agarrando un poquito por ahí de decir, ok, ¿quieren contenido? A mí no me gusta tanto poner mi cara en una cámara y estar así, todos los días, pero ese sí te lo puedo hacer. Entonces te hago un prompt y tengo ahí, para estar subiendo contenido, pero sí me cuesta un poquito, la verdad. Sí, yo se lo adjudico al tema a veces generacional. Sí, puede ser. Porque venimos de algo que no traíamos teléfono, güey. Claro. Nunca. Y cuando empezamos a tener teléfono servía como teléfono. Como teléfono. Para llamar, nada más. Entonces lo usabas 3, 4 veces en el día, güey. Sí, mon. Ya los muy clavados, 10. Sí, no, a mí incluso yo hasta prefería no tener teléfono, me quedaba gordo, que te pudieran localizar en todos lados. Sí, te sentías como esclavizado a algo, ¿no? Así, no, quítame esa chingadera. Sí, no, que mejor cuando te hablaban a tu casa y te pasaban el recado. Sí, otras épocas totalmente. Otras épocas. ¿Qué sigue para Aquaman como persona y, o sea, para Edgar y para Aquaman como proyecto? ¿Qué sigue? ¿Qué falta? Pues yo creo que, mira, la neta es de que ya estoy un poco cansado. Tengo muchos años pateando en los escenarios. Hace unos años tuve un accidente fuerte. Me caí de un caballo y me fracturó una vértebra. ¿Cómo crees? Simón. ¿En dónde estabas? Íbamos a tocar en Artequiza. Y yo por andar ahí siguiéndole el rollo un vato un ranchero
que había un póster grande con mi cara y el vato me decía, estos pinches rockeros se creen bien malos por estar tatuados, pero no saben ni subirse a un puto caballo y bla, bla. Yo como crecí en un rancho, se me hizo fácil decirle al vato, compa, préstame el caballo. Y no, me lo prestó y pues me accidenté, güey. Me quebré la espalda. Y la neta es que sí fue un accidente grave al punto del que yo ya necesito jubilarme, pues. Yo necesito ya retirarme de andar brincando y cargando cosas y todo eso. Pero no lo puedo hacer porque pues todavía no he comprado mi casa, por ejemplo, ¿no? Tengo 2 hijos a los que les quiero dejar un patrimonio. Entonces mis ideas que tengo ahorita es darle unos 5 años más a la música, así tal cual de escenarios y tratar de sobresalir y no me interesa ni ser famoso ni millonario, porque es bien pendejo pensar eso, la neta. Sí, que esa sea tu motivación. Ajá, sí, está bien cerote. Pero sí quiero que mi música pueda darme para comprar una casa para mis hijos. Esa es una de mis metas. Y la otra, me gusta mucho hacer contenido para niños. Quiero, después de que me jubile, ponerme a hacer caricaturas y hacer tengo mi canal ahí de YouTube con mis hijos. Está bien, todavía he subido muy poquitas cosas, pero le quiero meter a eso. Tengo escrita una serie animada que se llama Los Roadies. Es una historia de rock and roll. ¡Qué chingón! Simón, ya tengo casi terminado el primer capítulo, animado y todo así con voces, música. ¿Pero dibujas tú? Simón. ¡Órale! Sí. Y tengo ahí otras cosas. Quiero hacer un cortometraje. Estoy empezando a escribir un largometraje también, una película. Y pues así, todo eso. O sea, hay cosas que después por lo que me dices, como a los 40... ¿Te piensas retirar, más o menos? Pues 40 ya voy a cumplir el próximo año. Sí. Yo pienso en 45, por ahí. Que no me lleguen los 50. Suena bien. Y que siga todavía ahí. Que ya puedas hacer esa chamba de escritorio. Simón. Y si quiero ir a tocar, voy por gusto, no porque necesite comprar la despensa. Pero ¿no? te quedó entonces una lesión, ¿te duele seguido? Sí, carnalito, no estoy chido. Sí, me cuesta. Hay días que estoy normal, pero hay días que no puedo caminar. Hay días que si estoy mucho tiempo sentado, mucho tiempo acostado, me duele machín. ¿Y ya es terapia de por vida o cómo? Pues se supone que me tienen que meter unos tornillos y no sé qué desmadres, pero yo no quise, o aparte de que no tengo seguro social como la mayoría de los músicos. Exactamente. Es una operación de mucho dinero y riesgosa de que no quedes bien, que puedes hasta salir en silla de ruedas, ¿no? Sin caminar. Sí, entonces. O sea, es mucho riesgo. Sí. Entonces yo decidí no operarme. Quise primero. ¿Y nunca lo vas a hacer? Pues no sé si ahorita, pero en su momento no. Prefería, no tenía hijos, por ejemplo, y había un riesgo de quedar de la cintura para abajo inservible. Y dije, no manches, no, yo quiero tener hijos primero antes de que se me muera la mitad del cuerpo, ¿no? Por eso no me quise operar. No sé si lo vaya a hacer, la verdad. Quiero ir a hacerme un chequeo general a ver cómo va mi espalda, pues, si se va a necesitar o no. Que yo creo que sí. Sí, porque sí me duele machín, la neta. No, pues sí me imagino. ¿Y estás medicado casi siempre o no? Pues con una plantita de esas que te dan reyes. ¿Y se ayuda? Sí. Con razón, me decías, era por el dolor. Oye, Comá, pues muchísimas gracias por tu tiempo, mano. No, hombre, canal. Gracias a ti. Te lo agradezco mucho porque sabes que lo más valioso que tenemos es el tiempo. Sí. Y justo ahora lo estás empezando a capitalizar más y a valorar, ¿no? Sí, totalmente. El tiempo que pasas con la gente que quieres, el tiempo que pasas dedicando. Chambeando o lo que sea. Sí, es la verdad. Es la verdad. No, yo te agradezco, al contrario, gracias a ti, Jero. Ahí estamos para lo que se venga. Por lo pronto, viernes a 25 de julio 2025. Marihuanas, ahí va a estar 100 pesos el boleto. Vamos a aventar 2 horas del show. La neta está bien chido a la gente que esté viendo aquí, si quieren ir. Es mucha música para bailar. De repente suena a Los Ángeles Azules, de repente es Ilia Kuriaki, de repente es Safri Duo, de repente es así, es como un viajezón. Un viajezón, una capirotada con chilaquiles. A huevo, eso vale muchísimo la pena. Pues te agradezco mucho, mi comán, nos vemos muy pronto. Ya está. Venga, Ánimo. All right.